Hermanos, busquen ahí en el libro de Hebreos. ¿Escuchan bien? Vamos a leer los últimos pasajes del capítulo 11, en el verso 36. Esta versión que yo estudio dice como título la superioridad del camino de la fe. En las otras versiones que ustedes tienen dicen los héroes de la fe. Pero me gusta más este título. Y vamos a leer del verso 36, hermano. Estos pasajes, hermanos, muestran una realidad cruda, una realidad fuerte. Cuando nosotros leemos todos estos episodios que aquí están narrados, nos podemos dar cuenta, hermanos, que estos hombres que protagonizaron esta fe, en realidad nosotros no les llegamos ni a los talones. En este siglo que nos ha tocado vivir, estamos inmersos en una situación de comodidad, como se decía, y de tanta cosa que el supermercado de este mundo nos ofrece. Las estanterías de este mundo están llenas de cosas donde el hombre va y obtiene cosas de este supermercado del mundo entero. Y curioso que este supermercado nunca tiene déficit, siempre están sus góndolas llenas. Pueden faltar los alimentos y las cosas, pero las mercaderías de este sistema no fallan, hermano. Y lamentablemente, nosotros muchas veces ponemos los ojos allí. Pero vemos a estas personas que vivieron una vida totalmente distinta a nosotros. Y dice así: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Me llama mucho la atención prisiones y cárceles. Las cárceles de ese tiempo y las prisiones no son como las de hoy día, aunque siempre han estado los hombres malos allí. Eran condiciones muy paupérrimas, donde las personas estaban allí. Muchas veces el sistema metía a estas personas en esos lugares y se olvidaban de ellos. Y se daban cuenta solamente cuando habían malos olores ahí adentro, las personas se morían allí. Sin alimento, muchas veces sin agua, en oscuridad, en mazmorras. Muy distinto, hermano, a como nosotros vivimos hoy día en nuestras lindas casas. Con apretar un botoncito tenemos luz. Y con abrir una llave tenemos agua. Y aún así, hermanos, tanto que nos distanciamos de nuestro Dios. Sobre todo aquí en Chile tenemos tanta libertad para reunirnos. Esta sala, hermanos, debería estar repleta hoy día. Ya están todos los hermanos aquí. Pero no es así. Y no estamos juzgando a nadie. Pero nuestra prioridad, hermanos, debe ser el Señor. ¿Cierto? Y miramos lo que nos sucedió a estas personas. Fueron apedreados, aserrados. ¿Sabe usted lo que es aserrar a una persona? Lo amarraban a un poste de madera, a un árbol, lo que fuera. Y venían dos personas con una especie de serrucho muy grande, que aquí se llama, no me acuerdo en este momento, se usaba mucho en el campo antes, hermano, esto de saber. Sí, la corvina, que es un serrucho largo para aserrar madera. Con esos aparatos, hermanos, tomaban a las personas y las cortaban por la mitad y las destrozaban. Así de malvados eran los hombres impíos. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá,
cubiertos de pieles de oveja. Hoy día, si no nos vestimos de Nike, Adidas, Hadar, y si no tenemos unas zapatillas de marca, pareciera ser que no puedo ir a la reunión. Fíjese estos hermanos, porque son hermanos en Cristo, está hablando hermanos nuestros en la fe. Cómo ellos vivieron, de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Claro, los impíos tenían las mejores casas, los mejores palacios, y lo pasaban bien, pero ellos como que no merecían disfrutar de los bienes terrenales de ese momento, porque eran perseguidos, hermano. Ellos no podían tener su casa preciosa, sino que tenían que vivir en condiciones muy paupérrimas. ¿Y sabe por qué? Por amor al Señor. Solamente por eso. Hermano, el mundo está pasando a otra etapa. En estos días nos damos ni cuenta, estamos pasando de una etapa a otra. Y el sistema no puede cambiar de la noche a la mañana. No voy a hablar de escatología en esta oportunidad, pero preparemos pues el corazón para lo que viene. ¿Y dónde están nuestras preocupaciones? ¿Cuáles son nuestras prioridades delante del Señor? De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas. Esas eran sus DFL2, sus casas, las cavernas de la tierra. Hoy día, si no tenemos un lugar precioso, como que no podemos vivir allí. Y por las cavernas de la tierra. Ahí era su morada de nuestros hermanos. Verso 39 dice: y todos estos, desde el verso 1 del capítulo 11, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Esa fe preciosa, hermano. Esa fe que tiene su inicio en el Señor Jesús. Porque no nos olvidemos, hermanos, que el autor no fue un hombre de esta tierra. No fue un gran hombre de esta tierra, de esta palabra fe. El autor es Jesucristo. Entonces podemos entender que por esta palabra fe, estos hombres caminaron en pos del Señor Jesús. Porque no solamente el Señor Jesús es el autor, también es el consumador de la fe, hermano. Él probó su propia autoría. La probó allí en la cruz, hermano, con esa fe. Al depositar su fe en el Padre Eterno, que le levantaría de entre los muertos. Ellos alcanzaron un buen testimonio no por obras, no por hacer cosas, porque se pueden hacer muchas cosas, hermano, en nombre de Dios, mas no tener fe. Qué terrible eso, hermano. Y caer en un estado de obras y obras y hacer cosas, pero no tener fe. Pero ellos hicieron estas cosas por fe a nuestro amado Señor. No recibieron lo prometido, porque no era el tiempo de ellos todavía. No era el tiempo de su resurrección. No era el tiempo de que los muertos en Cristo resucitaran primero. No era el tiempo de que ellos vinieran a gobernar con Cristo a la tierra. Ellos quedaron allí. Pero Dios no se ha olvidado de ellos, porque por algo el Espíritu los dejó mencionados aquí. Dios no se olvida de ninguno de ellos y no se va a olvidar de ninguno de los creyentes que aman al Señor, hermanos. ¿Por qué quedaron allí? En el corazón, en el pensamiento de Dios, ahí están. Quizás ni sus huesos existan hoy día. Una huella de carbono en su ataúd, quizás hay ahí, nada más. Pero Dios no se ha olvidado de ellos, hermanos. Como tampoco se va a olvidar de nosotros.
¿Por qué? ¿Cuál es el asunto de esto? Porque Dios no solamente tenía la mirada en esos hombres, sino también tenía mirada en nosotros, en el futuro. Nosotros somos el futuro. Y nosotros somos los que vamos a ver la venida del Señor Jesús. Pero Dios tenía preparado algo también para nosotros. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Qué bendito es el Señor, hermano. El Señor no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Mejor pacto. Mejores promesas. Amén. Qué glorioso momento en la fe que estamos viviendo. Amén. Dios ha prometido algo y lo va a cumplir. Amén. No nos quedaremos en los sepulcros para siempre. Amén. Dios ha dicho y hará. El Señor lo va a hacer, hermano. Como se dijo hoy día podemos estar todos en esta sala, mañana podemos faltar algunos. Pero el Señor no se va a olvidar de nosotros. Para que no fuesen ellos perfeccionados. Miren, la perfección de ellos, del Señor en ellos. Maltratados, golpeados, sin alimento. Hermano, ya nosotros llegamos a saltar en un pie todas las mañanas porque tenemos un lugar donde vivir. Y no hay gente afuera que nos persiga y nos apedree en nuestros hogares. ¿Y por qué nuestra fe es tan débil? ¿Por qué tanta comodidad? ¿Por qué nos cuesta tanto, hermano? Hermano, animémonos en el Señor. Aparte de nosotros, la perfección de ellos, el trato del Señor con ellos, y hay un trato del Señor con nosotros. Y un día, todos juntos, porque la iglesia del Señor no parte solamente desde la muerte del Señor Jesús para acá, sino que la iglesia trasciende o traspasa los linderos del tiempo, porque Abraham también es parte de la iglesia. Así como Isaac y Jacob. Y dice la Escritura que Moisés recibió todos estos vituperios para seguir a Cristo. Entonces todas estas personas son hermanos nuestros en la fe. Y avanzamos al capítulo 12. Por tanto, por todo eso, hermano, por todo lo anterior, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los que estamos leyendo ahora esta carta, aquí, en este día. Los que leyeron en el siglo XV, los que leyeron en el siglo III, y todos los siglos de adelante, del Señor Jesús para adelante, están incluidos allí sus nombres, nosotros. Y ya por eso podemos decir con libertad, nosotros. Por tanto, nosotros, hermano, incluyete, hermano, en esta palabra. No es algo que es una historia, no es una revista lo que estamos leyendo. Nosotros tenemos que sentirnos incluidos en la palabra del Señor. Por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos estos hermanos, y todos los testigos que han venido desde la muerte del Señor Jesús para acá, hermano, es tremendo lo que ha ocurrido. Despojémonos. No solamente estos hermanos que están aquí sufrieron por causa de la fe, sino que también tenemos todos los que sufrieron por causa de la fe después del Señor Jesús para acá. También fueron perseguidos, también fueron masacrados, también fueron puestos en las cárceles, hasta el día de hoy. Hermanos nuestros en la fe están siendo puestos presos allí. Que pareciera que para nosotros que vivimos libertad de la fe aquí en este mundo, en esta parte del mundo, digo, como que eso no fuera real, pero así está ocurriendo, hermano. Entonces, teniendo muchos testigos a favor nuestros que han proclamado el Evangelio y que han muerto por causa del Señor. Me acuerdo de Juan Hus,
un hombre que fue quemado en la hoguera por causa del Señor. Él dijo, y suena como un poco gracioso lo que dijo, hoy día ustedes están asando un pato aquí, o algo así, dijo, porque su apellido significa eso. Pero en 100 años más va a venir un cisne al cual ustedes no van a poder quemar. En 100 años después vino Lutero para poder cambiar las cosas de este mundo y darle un golpe certero al sistema religioso que tanto daño le ha hecho a esta humanidad, persiguiendo a los cristianos. Todas esas personas que murieron por causa de Cristo son también nuestra nube de testigos, que un día estaremos con ellos. Entonces dice, despojémonos de todo peso, de las cargas, de las cosas de este mundo y del pecado que nos asedia. El pecado no es un asunto como cuando fue el sitio a Jerusalén. Lo rodearon y ahí estaban las personas adentro. No permitamos que el pecado nos asedie, que esté a la acechanza de nosotros allí. Renunciemos a eso. Señor, líbrame de este pensamiento, líbrame de este pecado, líbrame de este accionar. Sálvame, Señor. Hay algo que tenemos que hacer nosotros aquí. Aquí hay una obra que hacer. Esta es una obra que tenemos que hacer. Esta obra es importante. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y aquí hay otra obra que tenemos que hacer. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, cuando el Señor expuso la salvación a la humanidad, ¡oh, qué glorioso! El Señor nos va a salvar, nos redimió, pero también tiene sus condiciones. El Evangelio de Dios tiene sus condiciones. ¿Y cuáles son sus condiciones? Aceptamos a ese Dios poderoso como nuestro Padre, como nuestro papá. Y ese papá nos marcó muy claras sus reglas en la Escritura, cómo debemos vivir delante de Él. Porque un papá sin reglas para sus hijos no es un papá. No es un papá. Todos los que somos papás hemos tenido que determinar reglas importantes en nuestras casas en su minuto determinado para nuestros hijos. ¿Y Él tiene sus reglas también? ¿Qué papá sería este Dios si no tuviera sus reglas? Seríamos más malos que los impíos, hermanos. Entonces, sí, Dios dispuso una salvación tan grande. Y a veces los hermanos se quedan solamente en la gracia. Bendita gracia, Dios nos redimió. Pero hay una letra chica. ¿Eres redimido? Sí. Pero esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que seguir. Y esto es lo que hay que obedecer. Y nos va a poner un ejemplo aquí el Señor. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Paciencia a los niños en los colegios, que se burlan muchas veces de ellos. Paciencia en el trabajo. Paciencia en el diario vivir. Cuando se burlen de ti y de mí, por causa del Señor. Cuando te echen del trabajo por causa de Cristo. Porque en todas estas cosas hay que tener paciencia. Y esta paciencia, gracias, hay que obedecer también al Señor. Porque después de la tribulación viene la paciencia.
Así que el Señor nos aconseja aquí a correr con paciencia esta carrera. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que me aburrí el Señor? ¿Hasta que fui al supermercado del mundo a buscar algo que me entretiene en mi alma? No, hermano, hasta cuando nos muramos o el Señor venga. Porque nadie se cuida de esto. Esta es la única carrera que se termina hasta el final. Y tenemos que todos pasar por debajo de ese eslogan que dice meta, bienvenido a Jesús. Porque de allá vamos, todos corriendo, y tenemos que llegar allá. Y tenemos que correr legítimamente. ¿Sí? Legítimamente. No haciendo trampas. No drogándonos. Que el sistema de los deportes de este mundo diga hacerle un doping a los atletas para que vean que corren bien. No, hermano, nosotros tenemos que drogarnos. El drogarnos no es engañar al Señor y a nosotros, sino correr limpiamente, hermano. La droga de este mundo no nos sirve, hermano, para alcanzar esa misericordia al Señor y llegar allá. Solamente nos sirve la fe en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nadie se jubila. Y si tú quieres un retiro anticipado, como el sistema ofrece, bueno, va a vivir perdidamente allá. Que así en el respaldo de Dios, que así en el seguro de Dios. ¿Quiere vivir como un impío? Hazlo. Aquí, hermano, nadie está obligado ni el que habla. Hemos venido voluntariamente a los pies del Señor y a decirle: Señor, mi vida es tuya. Si Él decide llevarme mañana, que lo haga. Tampoco tenemos miedo a la muerte. Entonces esta carrera se corre con paciencia desde los niños hasta el más viejo. Son luchas diarias, son dificultades. Estos héroes de la fe corrieron esa fe con paciencia, hermanos, siendo perseguidos, maltratados, humillados, levantándoles falsos testimonios en contra de ellos. Pero ellos se sostuvieron solamente mirando al invisible. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué precioso. Es como un eslogan, hermano, de Cristo. Esa palabra, esa frase. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, el Señor nos aconseja lo mismo, hermano. El que quiere ser mi discípulo, tome su limusina y vaya por el mundo a disfrutar de los placeres de este mundo. ¿Cómo dice su Biblia? Tome su cruz y sígame en pos de mí. Él lo hizo. Si nosotros ponemos los ojos en Jesús, también tenemos que hacer lo mismo, porque Él es nuestro modelo. Él es nuestra forma. Si Él lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo. Y a cargar esa cruz que cada uno tiene que cargar, vas a sufrir el oprobio del mundo, hermano. No vas a ser famoso por ser cristiano. No te van a decir, no te van a poner una alfombra roja en tu trabajo. Pase, aquí viene el cristiano. No, hermano, es difícil. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese poder del Señor Jesús. El verso 3. Hay algo que considerar aquí. Consideremos esto, hermano. Pensemos, meditemos en esto. Eso significa esa palabra. Tengámoslo presente. A aquel, ¿quién es aquel? Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Hermano, los pecadores andaban todo el día detrás de él. Aún en los últimos minutos antes de llegar a la cruz, andaban con cosas en contra de él, porque él era un modelo santo que no encajaba con sus costumbres, que no encajaba con sus mentiras, que no encajaba con sus tradiciones y con mandamientos de hombres, porque él era la verdad.
Así que piensas que tú también vas a encajar en el sistema. No, hermano. Si tú llevas el estandarte de Cristo y la verdad del Señor, no vas a encajar. Y vas a tener contradicción de pecadores también. El mundo se te va a venir encima con acusaciones. Sí, hermano, el Señor lo sufrió. Así que a nosotros también nos va a pasar lo mismo. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, ánimo en el Señor. Es difícil, es una carrera con obstáculos. Hoy día están hasta Olimpiadas aquí en Chile y corren ahí en la carrera de los 100 metros con obstáculos y van corriendo y saltando vallas. Bueno, el Señor, el cristiano es lo mismo. Y si no levantamos bien la pierna, nos vamos a tropezar por esos obstáculos y nos vamos a caer. Son 100 metros. Para nosotros toda la vida. En esta carrera que tenemos que correr con paciencia. No desmayemos, hermanos. Así como se decía, en mi casa falta sanidad, Señor. Falta un hijo, falta una hija. Falta un nieto, falta un sobrino. Pero no hay que desmayar. Falta mi esposo, falta la esposa. Falta el papá, la mamá. No desmayemos, hermano. No hay que desmayar. Y todavía falta más, hermano. Pareciera que hasta 100 metros, parece que son 120 metros con obstáculos. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Estos hermanos de la antigüedad resistieron hasta la sangre, hermano. Murieron. Combatiendo contra el pecado. Ese es el asunto nuestro ahora, el pecado. El pecado es nuestro principal enemigo en nuestro ser. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Estas son las condiciones que aceptamos al Señor cuando decimos ser de Cristo, ser de Dios, hijos de Dios. Hijo mío, hijo mío. Mire con el amor que lo dice, hijo mío. Nos está diciendo el Señor aquí en palabra cada uno de nosotros. Hijo mío, hija mía. Nos sigue tratando como hijos. No menosprecies la disciplina del Señor. Si en esta carrera no la corremos con paciencia, hermano, íbamos detrás por nuestros propios anhelos, nuestras propias decisiones, nuestros propios gustos en esta tierra. Y si eres hijo de Dios realmente, ojo con esto. Tenemos un Dios vivo. Y dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Él no se va a hacer, como decimos en buen español, el leso, o no sé cómo dirán los hermanos en Venezuela, o la vista gorda. Hermano, ¿dónde podríamos ocultarnos de Él? ¿Usted cree que porque estamos debajo de este techo el Señor no nos ve? No hay espacio en este mundo ni en el universo completo donde nosotros podamos ocultarnos del Señor. Y dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Muchas veces el Señor tiene que usar este método. Pero evitémonos este trámite. Evitémonos esta reprensión. Evitémonos esta prueba. Obedezcamos al Señor. Si un hijo obedece a su papá, el padre no tiene por qué castigarlo, ¿no es cierto? Si las instrucciones del papá fueron claras desde muy temprano hacia ese hijo va a ser un hijo obediente. Por eso que
nosotros ponemos énfasis en la palabra del Señor, como hijos amados, para que nosotros, todo creyente que de muy temprana edad o que se ha convertido al Señor, empiece a asociar esta palabra con Dios. La instrucción del Señor. Aquí nunca le vamos a predicar, si viene y da $100, el Señor te va a dar 2,000. Mentira, hermano. Aquí lo que se va a predicar siempre es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios siempre duele un poco, hermano, porque nos desnuda y nos deja descubierto lo que somos. Entonces, la instrucción de un papá a un hijo debe ser de pequeñito, chiquitito. ¿Cómo son las condiciones de ese hogar? ¿Quién es el que manda? ¿Y quiénes son los que obedecen? Es lo mismo en esta casa espiritual. Cuando alguien llega nuevo, es convertido al Señor y recibido al Señor, es un bebé, una guagua, un recién nacido, que tiene que buscar como recién nacido las cosas de arriba y no de la tierra. Pero ¿cómo tiene que saber ese bebé recién nacido en Cristo que tiene que buscar las cosas de arriba y no de la tierra? Por la instrucción de la palabra y la sana doctrina. Porque si esa congregación solamente habla de maravillas y de éxitos de este mundo, como hoy día se ve, esas personas nunca van a crecer para Dios y solamente van a tomar leche adulterada. Es necesario, pues, un plato fuerte en las congregaciones. Y si hay disciplina de Dios, hermano, la hay, porque aquí la dice. No, si el Señor no castiga a nadie, por ahí se nos enseñó una vez que tuvimos que renunciar a esa doctrina, porque la iglesia es la niña de sus ojos, y ¿cómo Dios la va a castigar? Por eso que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿Pero qué está diciendo? Que Dios puede tener disciplina hacia los creyentes. Y nos podemos ver envueltos por nuestras situaciones, por nuestra desobediencia, en muchas cosas complicadas de nuestra vida, asuntos que nos pueden afectar tan terriblemente que también nos pueden afectar en nuestra salud, por no obedecer al Señor. Busquemos en Isaías 26. Isaías 26. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en la iglesia pasa un fenómeno. Cuando está todo bien, nadie busca al Señor. Tengo pan en la casa, tengo luz, tengo agua, disfruto de buena salud y hago lo que yo quiero, lo que yo deseo, como la última iglesia del Apocalipsis de la Odisea. Estoy rico, no tengo necesidad de nada, soberbio, me visto como yo quiero, no con las ropas del Señor. Y mire lo que dice aquí en el verso 16. Yahvé, en la tribulación te buscaron. ¿Por qué tenemos que llegar a ese momento? Derramaron oración cuando los castigaste. No tenemos que llegar a este momento, hermano. Derramarnos en oración porque ocurre algo en nuestras vidas. Vernos envueltos en una tribulación. En este verso 3, mi versión dice, volví a Hebreos, hermano, en el cabezado del verso 3 del capítulo 12, que estamos leyendo, mi versión dice, la disciplina del Padre. No sé si tiene algún subtítulo su Biblia. Sobre el versículo 3. ¿No? ¿Ah? La disciplina de Dios. Y fíjese usted que la palabra disciplina
se parece mucho a la palabra discipulado. Disciplina, discipulado. El que no niega o no rehúsa, padre, madre, hijo, cuñado, compadre, primo, tío, compañero del trabajo, no puede ser mi discípulo. Y discípulo tiene que ver con una disciplina. Cuando entramos a los caminos del Señor, nosotros entramos a la disciplina del Señor, al orden del Señor. Entonces, en la familia de Dios no pueden haber personas que no reciban el consejo, no reciban el consejo del Señor. Son soberbios. ¿Quién me viene a decir usted a mí? La iglesia del Señor es una iglesia disciplinada, ordenada. Allí en Cantar de los Cantares dice como esta iglesia es como un ejército en orden. ¿Ha visto usted los ejércitos en orden? Yo me fijo mucho en estas paradas militares de los países asiáticos, cuando marchan. Y usted mira un hombre aquí y toda una sola cabeza. Y usted compara con la parada militar de Chile y pasa y va así. Nunca marchan derecho. Pero la Escritura dice que hay ejércitos en orden. Así debe ser el cuerpo de Cristo, hermano. Una iglesia disciplinada por el Señor, que obedece y que no necesite ser sometida a pruebas. ¿Por qué no vienen pruebas? ¿Por qué nos pasan situaciones? Cuando algo nos pasa, hermano, inmediatamente tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué me pasó esto? Me acuerdo un testimonio del hermano Gino. Se cayó al suelo. Y todos corrieron para ponerlo en pie. Y él dijo, no, hermano, no lo hagan. Voy a preguntar al Señor por qué me caí. Cualquiera podríamos decir, no, pero es que se tropezó con eso. Algo tan simple, y el hermano tanto que espiritualiza esto. Pero para él fue importante. Así de importante de hacer las situaciones que nos ocurren a diario en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Por muy sencillo que sea lo que nos está pasando, tenemos que preguntarnos por qué pasa esto. Porque si no, quizás hay algo en mí que está provocando algo en el otro que produce decepción. Hay algo en mí que provoca rabia en el otro. Y Dios necesita ponerme en su horno. ¿Sí, hermanos? No, es que las hermanas son así y las hermanas son acá. Y los varones también, hermanos, tenemos lo nuestro. Entonces hay cosas que desagradan al Señor. Veamos en Salmo 39. Como el salmista canta este salmo. No sé, yo soy malo para cantar, pero esto deberíamos decirlo como cantado, así con una expresión que dice: con cántico por el pecado corriges al hombre. Tiene esa fuerza esta frase, así deberíamos leerla. Perdón, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él.
la grandeza del hombre, que yo soy, que esto es mi ganancia, que yo soy aquí. Lo mismo que dice ahí en Apocalipsis. ¿Cuántas cosas, cierto? Soy rico, es que es mi cultura, es mi carácter, es mi forma de ser. Y deshace como polilla los más estimados de él. ¿Cuántas cosas, hermanos, estimamos nosotros? ¿Qué más estimas tú en tu corazón y nosotros, todos nosotros? ¿Cuál es tu ganancia en la carne? Aunque a mí nadie me puede decir nada. Nadie me puede arrepentir. Porque a donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Hermanos, no somos nada. Y tan arrogantes. Y tan soberbios que nos presentamos delante de nuestro Dios. Pero no nos olvidemos que el Señor a los humildes se enfrenta y le da dones de la gracia. Pero al soberbio, no, quédate allá no te quiero acá, lo resiste. ¿Cuándo te quiero acá? Cuando seas humilde. Cuando aceptes lo que yo digo. Hermanos, no estamos frente a una dictadura, pero sí a una teocracia. Dios es el gobierno que gobierna. Y Él gobierna de la mejor manera posible. Pero Él quiere que nosotros hagamos bien. Bien. Tengo varios pasajes más, pero voy a leer unos dos más, hermanos, para... Me gustaría leer los pasajes de Job. Aunque hay unos proverbios muy buenos por allí, por ejemplo, Proverbios 3. Leamos Proverbios 3 antes. ¿Cómo estamos en tiempo, hermanos? Bien. 3, 11 y 12. Capítulo 3, 11 y 12. Fíjense que aquí dice lo mismo que estamos leyendo allá en Hebreos. Proverbios 3, versículo 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Yahvé, ni te fatigues de su corrección. Porque Yahvé al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Ese es nuestro padre, hermano. Si un padre, volviendo a lo terrenal, no castiga, no reprende a su hijo, no lo quiere, no lo ama. Paréntesis. Hermanos, hay que corregir a los niños así, chiquititos. Por ejemplo, Janita, ya un tiempo más, ella tiene que aprender qué es un sí del papá y qué es un no. Cuando es no, es no. No puede ser que un hijo llore medio día para conseguir algo y el papá tiene que ceder. El papá dijo no, no. ¿Qué pasó con Esaú? Por un chupete helado o por un plato de lenteja, podríamos decir. ¿Qué hizo? Cambió su primogenitura. Los niños se comportan igual.
No, yo quiero eso. Ya dame ese potaje, dame ese plato de lenteja. Y ahí tienes la progenitura, ya, quédate con ella. Y se vende lo más preciado de Dios. Y después, cuando se dio cuenta, procuró con lágrimas recuperar eso. Y el padre le dijo, no. Cuando el padre dice no, es no. Por eso, hermanos, si el hijo queda sin lágrimas en sus ojos, si tú dijiste que es no, hermano. Tienes que aprender, hermano Jean Paul, que tiene hijos chicos, que va a tener otro bebé, hermano Néstor, y todos los que son papás jóvenes aquí, Daniel, todos, hermana Mini, desde pequeñito, porque cuando el palito crece torcido, hay cómo enderezarlo. ¿Sabes cómo se enderezan los palitos torcidos? Hay que hacer unos cortecitos y sacar unos trozos de madera y lo enderezar, nosotros ahí. Son heridas. Es terrible. Y los niños que están aquí tienen que aprender a venerar a sus papás y a decirles sí, papá. ¿Cierto, Facundo? Sofía, David, ¿quién? Anthony, Noemí. Porque todo lo que le van a decir sus papás es para tu bien. Entonces comparamos las dos posiciones, lo que Dios quiere para nosotros como iglesia y lo que los papás quieren para sus hijos. Los papás creyentes, si son creyentes, van a practicar todo lo que es de la fe en favor de sus hijos. Qué hermoso esto, hermano. ¿Por qué la sociedad hoy día está así? ¿Por qué bajan a una persona de un auto y lo matan a puros balazos como ocurrió estos días? Qué terrible noticia. La niña que era vecina aquí de esta comuna, vivía acá. Ese mal camino que eligió. Y uno, la primera pregunta que se hace, ¿de dónde estaban sus papás? Y cuando un cristiano da mal testimonio, el mundo dice, ¿y dónde está Dios? Y culpan al Señor, hermano, por nuestras culpas. Y ahí Dios se enoja, hermano, y toma a ese niño rebelde, o ese cristiano rebelde, hermano, y dura cosa es caer en esas manos. El Señor quiere librarnos de eso. Es mejor obedecer, hermano. Aunque no nos guste, aunque no nos agrade, es mejor obedecer. Vamos ahora sí a Job 34. Con esto vamos a terminar. Verso 31. De seguro, conviene que se elija a Dios. ¿Qué tenemos que decirle al Señor? He llevado ya castigo. Señor, ya me castigaste, ya entendí la lección. Ya comprendí, Señor. No ofenderé ya más. Señor, tú me reprendiste por eso, porque yo ofendía. No lo haré más. Eso es lo que quiere el Señor. Como un padre cuando castiga a un niño porque bota la comida al suelo, tiene que castigarlo hasta cuando el niño diga, sí papá, no botaré más la comida al suelo. Porque nosotros mismos nos pusimos voluntariamente debajo del alero de Dios y dijimos, sí, Dios, tú eres mi papá ahora. Entonces tenemos que obedecer. Así como el hijo tiene que obedecer al papá en la casa. (32) Enséñame tú
lo que yo no veo. Enséñame tú lo que yo no veo. El niño quizás hay muchas cosas que no entiende y no ve. Y allí tiene que estar el papá. Para decirle, hijo, hija, estas cosas son así. Es esto, esto y este es el orden. Y el hijo o la hija va a decir, ah, papá, ahora entiendo. Nosotros como hijos de Dios lo mismo. Sí, Señor. No lo entendía así, no lo veía así, porque mis razones me decían otras cosas. Y la influencia de este mundo me decían otras cosas, pero tú quieres esto. Enséñame tú lo que yo no veo. Sí, hice mal, no lo haré más. Esa debe ser nuestra actitud. Señor, no lo haré más. Hice mal. Job, que era considerado un hombre justo delante de Dios. Y mire cómo era aquí. Porque aún siendo considerado uno de los justos de ese tiempo, habían cosas en él que no estaban perfeccionadas por el Señor. Y él tiene que reconocer, Señor, no lo haré más. ¿Qué tenemos que decir nosotros? Señor, enséñame tú y no lo haré más. El último pasaje que tenemos en Job 42. Muy leído. Del verso 1 dice lo siguiente, hermano. Respondió Job a Yahvé y dijo, este diálogo de este hombre de esa época, visto por Dios como justo en ese momento, cómo dialogaba con el Señor, en esta conversación tan preciosa de Dios con este hombre. Y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Muchas veces lo sabemos, sí, Dios es poderoso, Dios todo lo puede, y sabemos muchas cosas teológicas acerca de Dios, pero ¿son suficientes? Y que no hay pensamiento que se esconda de ti, y también sabemos eso, Señor, no nos podemos esconder de ti, aún nuestros propios pensamientos no te son ocultos. Cuando pensamos bien y cuando pensamos mal, todos son pensamientos. Dios lo está leyendo porque somos una carta leída delante de Él. ¿Quién? Hace una pregunta aquí, Job. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? El hombre, pues, hermano. Nosotros ponemos todo oscuro, lo vemos de nuestra forma, nuestro razonamiento. No, yo creo que esto es así, esto es acá. No, hermano, si no, esto es así. Hermano, ¿qué es lo que dice la palabra? No, hombre, es que yo estoy bien, el Señor todo lo sabe. Y tomamos el nombre del Señor en vano. Y se oscurece, se pone oscuro este consejo, sin entendimiento. Por tanto, dejemos atrás nuestras cosas. Yo creo que, yo pienso que, yo creo que la palabra se equivocó. Ya los teólogos, otro día fui al WhatsApp, ¿te acuerdas? No sé si lo escucharon, cómo opinan de la Biblia, este famoso, ¿cómo se llamaba? Un opinólogo que bien educado que hay, el chileno que se fue a Alemania ahora. ¿Ah? El doctor Fay. Es cómo opinaban de la Biblia con otro tipo ahí. ¿Y quién va a ir a decirles algo a ellos? Porque ellos son personas eruditas. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Muchas personas hablan lo que no entienden. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. A veces nos quedamos con las cosas maravillosas de Dios
Tremendo portento, tremendos milagros. Pero muchas veces no entendemos por qué Dios los hizo y para qué los hizo. ¿Y cuál es el significado de eso? Nos quedamos con la sombra y no con la realidad. Oye, dice el verso 4, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ese es el corazón dispuesto. ¿Por quién tenemos que ser enseñados? Por Dios. ¿Cómo somos enseñados por Dios? Por la palabra. Porque esto que se está hablando hoy día no es la enseñanza del hermano Israel. Es la enseñanza de Dios. Solamente esta persona está leyendo y está abriendo las palabras para que se entiendan. Pero la enseñanza viene de Dios. De oídas que había oído. A veces escuchamos a medias. ¿A qué hora va a terminar el hermano? Que tengo hambre, tengo sed. Entonces tengo el oído como a mitad y a veces lo cierro porque estoy cansado. A las 5 empieza el partido. Y no pongo atención a lo que Dios dice. Mas ahora mis ojos te ven, hermano. Lo importante es ver la realidad. Cristo. Él es nuestra realidad. Si vemos al Señor y lo tenemos en esta meta, en este punto de partida, en esta carrera, llegaremos bien todo, hermano. Pero siguiendo sus consejos. Por tanto, me aborrezco, dice. ¿Hemos pensado alguna vez esto, hermano, nosotros mismos? Yo sí lo he pensado, hermano. A veces me aborrezco como soy, hermano. Me da rabia como soy. No me gusta como soy. En muchas cosas. Y digamos, siempre pensar en esto, hermano. ¿Cómo cada uno de nosotros se aborrece a sí mismo? Muchas veces tenemos que aborrecernos a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, a nuestras cosas. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Bueno, hermanos, que el Señor nos ayude a arrepentirnos en el momento justo. Los niños que están aquí, una pregunta. ¿Les gusta a veces como son o no les gusta como son? ¿No? ¿Te escuché? No por ahí. ¿Por qué? Porque a veces a mí me hago cosas que no debo, ¿verdad? Y ya mismo me doy cuenta. ¿Te das cuenta? Porque casi siempre es lo mismo. Bueno, para que no ocurra eso, tienes que escuchar primeramente a tu Padre eterno y también a tu Padre terrenal. Todos los niños, y nosotros también, como niños delante de Dios, como hijos amados, escuchemos al Señor, y cada vez que escuchamos más al Señor, nos vamos a aborrecer más cada día a nosotros mismos, hermano. No nos vamos a agradar, no nos va a gustar como somos. ¿Y qué vamos a tener que decir? Señor, quiero ser como tú. Ese es nuestro modelo, hermano. Ser como el Señor. Pero hay una palabra de esperanza por allí, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hay un trato día a día. Tiene su afán, tiene su trato de parte del Señor, y el Señor nos va perfeccionando. Si creemos en esta palabra, que el Señor todos los días me está perfeccionando, nos vamos a dar cuenta que el hermano o la hermana de este año 2023 no es igual al hermano o la hermana del año 2015 o 2020. Y se da cuenta que Dios ha hecho algo con él o con ella. Pero en la medida que
nos dejemos perfeccionar por el Señor, así como esos antiguos fueron perfeccionados mediante la fe. Y tiene sus pasos en el reino de los cielos. Así que, hermanos amados, confiemos en nuestro Padre eterno. Él es el mejor papá, hermano. Por eso que la Escritura dice: Abba Padre, papito mío. Él es nuestro papá, hermano. Además somos padres biológicos de un ser humano en esta tierra. Pero en definitiva todos compareceremos allá frente a nuestro gran Padre. Y Él va a ser nuestro papá eternamente. Y nunca nos va a abandonar, hermano. Porque no es un papá malo. Nunca nos va a dar una piedra por un pan. Él nos va a dar lo que necesitemos. Pero en la medida y nosotros caminemos como Él quiere. Amén, mis hermanos.